Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Y vamos a esperar a que llegue. Y vamos a esperar. Sí, vamos a esperar. Igual un poquito, no tanto tampoco, porque entendemos, en estos momentos, para los que vean el video más adelante, está jugando Uruguay. Y bueno, dijimos, igualmente va a haber gente que va a querer mirar algo. Yo estuve testeando un poco y pregunté qué onda el vivo para Uruguay. Sí, y dijeron, dale para adelante que estamos ahí. Vamos a ver quién cumple. Ahí va llegando bueno, gente. Se va sumando. Así Bien. Vamos arriba Uruguay, cariño. De última nos van tirando data por acá, claro. Si metió gol, si no metió gol, mejor no, pero si metió gol, claro, nos sí, gol. Nos va para adelante. Nos gritan. Bien, bueno, hoy les contamos que vamos a estar dando una charla introductoria al diseño de rutas turísticas, que bueno, vamos a comenzarla igual en unos minutitos. En 3 minutitos, ¿te parece comenzar? Dale, mientras tanto aprovecho para poner un poco en contexto del por qué vamos a dar... Uy, me gusta estar saludando a mucha gente. Hola, bueno, vemos que se van sumando. Buenísimo. Bueno, como comentábamos recién, ¿no? Pronto vamos a empezar a hablar sobre introducción al diseño de rutas turísticas. Y esta charla es una propuesta dentro del mes del diseño en Uruguay, que es organizado por la Cámara de Diseño de Uruguay. Pueden buscar todas las actividades de diseño que hubieron estas semanas de todo el mes de junio en CDU-Uruguay. Acá desde Regional Este hay un grupo de diseñadoras y diseñadores que nos juntamos un poco para generar estos movimientos en torno al diseño, hablar un poco sobre eso y generar acciones relacionadas y también junto a la comunidad. Así que un poco la propuesta hay varias propuestas de Regional, la verdad que estoy contenta, propuestas súper lindas. Y bueno, una de esas propuestas también fue la que acercó otra piel con esto de hablar un poco del diseño de rutas turísticas, ¿no? Que es un tema que... Es un tema, sí, muy lindo. Que involucra las dos profesiones, ¿no? Sí, de hecho cuando arrancamos con otra piel, esto como un paréntesis antes de comenzar, decíamos, tenemos diseño, tenemos turismo, ¿qué podemos hacer? Y enseguida lo que se nos venía era rutas turísticas, diseño. Al principio tal vez lo pensábamos más desde la parte de los mapas, no les vamos a mentir que empezamos siempre pensando desde bueno, las partes más básicas donde se podía aplicar, y después fuimos entendiendo cómo ambas carreras podían potenciar lo que son la construcción de productos turísticos colectivos, ¿no? Y entonces ahí cuando empezamos a entender eso, empezamos a tratar de meterle con todo. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a apostar también por empezar a mostrar más visiblemente todavía la unión de diseño y turismo y a tratar de, generar servicios que respondan a eso, ¿no? Y bueno, particularmente allá por el 2019 creo, fue que en un momento OPP nos solicita como si podíamos crear podíamos acercar una propuesta de diseño de rutas turísticas para un proyecto, y ahí fue que hicimos más o menos lo que le vamos a contar resumidamente, esta metodología, que tampoco es algo que creamos de cero como si nunca hubiera existido en la Tierra, pero sí que sentimos que fue un resultado que dentro de todo lo que había, original, y eso nos gustó. Sí, básicamente también bajar a tierra un montón de ideas que nosotros teníamos de observar otras rutas turísticas que sucedían acá o en otras partes del mundo, por qué funcionaban, por qué no funcionaban, cuál era el involucramiento con la comunidad local, cuánto de importante también era el compromiso del sector público. Entonces, bueno, un poco todas esas ideas o soluciones o formas de pensar de cómo abordar un proyecto de ruta turística, aprovechamos este desafío para volcarlo acá y bueno, si bien no se llevó adelante, es un insumo que a nosotros
nos ayudó mucho primero a aterrizar nuestras propias ideas con respecto a cómo desde nuestras profesiones proyectaríamos una ruta turística, y también a tener un material que sigue vivo, optimizándose, y que obviamente pensamos usarlo no solamente en esta charla, sino en algunas otras más extensas, si les interesa, porque es un tema súper largo. Hasta podríamos hacer un curso. Después nos dejan comentarios. Acá tenemos algunos comentarios ya. A ver, qué interesante lo que están contando. Somos muchos los apasionados por 2 o más disciplinas y está muy bueno que compartan como lo hicieron ustedes. Bueno, muchas gracias, Pablo. La idea sí es que siempre se genere sinergia, el que las disciplinas estén conectadas, el tratar de buscar cómo con un diferente objeto de estudio o problema, si nos ponemos un poco más académicos, le podemos desde cada mirada distinta tratar de encontrar y generar soluciones, ¿no? Eso nos parece que es... actualmente estamos viviendo un momento muy lindo de interdisciplina y también transdisciplinariedad, que bueno, como profesionales tenemos que tratar de fomentar y estimular, y los invito a eso, conéctense con otras disciplinas siempre. Sí, también por eso nosotros siempre es de otra piel, acá hay algunas caritas conocidas, ahí veo que va llegando más gente también. Por eso nosotros siempre desde otra piel proponemos como estas instancias de co-creación, ¿no? Porque el intercambio con la comunidad, con nuestros clientes, con los encargados de los proyectos, nos ayuda mucho a comprender cosas que son propias de cada uno, de cada destino, de cada persona, de cada forma de concebir cómo deberían ser las cosas, ¿no? Y a veces, digamos, como canalizar todas esas diversas ideas, no es una tarea sencilla, ¿no? Hay muchas veces ese rol a veces falta, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros también como más nos gusta. Misa, desde el lado de la articulación turística, a mí me enseñó un montón esto de decir, bueno, a ver, dentro de un destino, para que un turista la pase bien, para que un turista se lleve una buena percepción del lugar, tiene que poder sentir que hay conectividad entre lo que sucede en el destino. Eso también ayuda a generar identidad, ayuda a generar recuerdos más memorables. Y acá me gustaría hacerte un paréntesis. La conectividad no solo es que haya un ómnibus que lleve de un punto A a un punto B, sino de que los prestadores de servicios turísticos se lleven bien, porque es fundamental para bueno, que haya realmente un ida y vuelta entre los diferentes actores del territorio. Y también para aprovechar recursos, esfuerzo y energía, ¿no? Porque a veces a la hora de comunicar algo, a la hora de hacer tangible un proyecto, a la hora de llevarlo hacia el exterior y tratar de generar que la gente tenga el deseo de consumir, ya sea un producto turístico o cualquier cosa, es un esfuerzo muy grande, ¿no? Requiere de no solamente de pienso, sino un montón de acciones que hay que ir llevando adelante, un montón de gente que pasa por el medio de ese proyecto también, tratando de tangibilizar las ideas. Entonces, mientras más podamos generar sinergias que nos ayuden a potenciar el destino en general, también más va a ser beneficioso para todos los que estén ahí. Pero bueno, ahora vamos a ir arrancando, pero antes vemos que hay caras viejas y caras nuevas, así que vamos a... Les mandamos muchos abrazos a todos. Sí, les agradecemos por estar acá y bueno, si alguien está con segundo plano partido, nos grita gol por ahí. Claro, cuando se dé. Pero bueno, vamos a hacer un repasito muy cortito de quiénes somos. Nosotros somos un estudio de diseño de turismo. Misael es licenciado en turismo, yo soy diseñadora de interiores y gráfica. Y juntos montamos esta consultora que se llama Otra Piel, que se dedica especialmente... Empezó todo con una gran experimentación, realmente, porque desde que nos conocimos, como le decíamos antes, dijimos cómo hacemos para fusionar nuestras carreras. Nos encanta el desafío, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y en ese camino recorrido fuimos como enfocando también nuestras propias energías, y hoy principalmente nos dedicamos a ayudar a pymes del sector turístico. Y a clusters. Y también a clusters a resolver problemas puntuales, a pymes a promocionarse más y a tratar de llevar a los turistas a otros lugares que no son tal vez los más convencionales, ¿no? Y que eso también nos motiva a la hora de decir, bueno, ok, ponemos a gente de la comunidad local, ayudamos a que sea más visible y también ayudamos al turista a que conozca otras cosas que a veces no es tan fácil acceder para el turista, conocer que hay ciertas propuestas, porque tal vez a veces no están tan comunicadas como otras, ¿no? Que son más masivas. Entonces,
un poco nuestra colaboración va por ese lugar y apasionados del trabajo en sinergia. Bueno, y además, como decías, de la visibilidad, también el tema de fortalecer las propuestas turísticas, ¿no? Que ahí para eso también, bueno, tenemos servicios que cada vez son más, están evolucionando y cada vez son más y estamos muy contentos de eso. Y cuando esté la web, los van a poder ver. Bueno, ¿te parece como para ahora sí comenzar a arrancar con todo sobre este tema de introducción al diseño de rutas turísticas? Previamente me gustaría como refrescar algunos conceptos. Por un lado, el de producto turístico, que lo podemos entender como un conjunto de tangibles e intangibles cuyo propósito es satisfacer las necesidades del turista. Y entonces, dentro de este concepto, se puede comenzar a etiquetar diferentes tipos de productos turísticos. Dentro de este tipo de productos turísticos, y pensando en colectivo, se encuentran las rutas turísticas, ¿no? Que bueno, las rutas turísticas puntualmente lo que proponen es trayectorias donde van a haber diferentes atractivos y prestadores de servicios que van a estar interrelacionados por una temática que, bueno, va a ser la cual motive al turista a que viaje y vaya a disfrutar de dicha ruta. Y particularmente, bueno, lo que les queremos contar de la metodología que proponemos es, básicamente les vamos a contar 4 grandes etapas. Una primera etapa que es de mapeo, una segunda etapa que es de diseño de la experiencia, una tercera etapa que es de comercialización y una cuarta etapa que es de comunicación. Estas etapas, imagínenselas dentro de un círculo, el cual una vez que comienza con el mapeo y va transitando etapa por etapa, nuevamente en forma de ciclo se comienza a repetir y siempre comienza y siempre, mejor dicho, se fortalece y se va nutriendo con el paso del tiempo. Entonces, esto es muy importante destacarlo, porque no es que se va a desarrollar una ruta turística de un día al otro, de un mes al otro, sino que son procesos. Y en esos procesos, una de las cosas que hay que hacer es entender el funcionamiento del territorio, las dinámicas. Y bueno, y entonces capaz que hay territorios que ya están más sensibilizados turísticamente y pueden hacer cosas más tangibles y más rápido que otros, que capaz que varios de los actores que pretenden formar parte de una ruta turística no tienen bien claro, por ejemplo, cultura del servicio o qué es mismo el turismo. Entonces, cada territorio va a tener sus dinámicas y eso está bueno entenderlo. Y bueno, y a partir de ahí la idea es comenzar a, por un lado, mapear, ¿no? Introduciéndonos en la primera etapa. Y antes que continúes con eso, me interesa también como destacar esto del ciclo, ¿no? Porque cuando nosotros comenzamos a proyectar una ruta turística, tal vez en un inicio hay ciertas personas interesadas en esa ruta turística. Sí. Y a medida que esa ruta va evolucionando, va creciendo, se va ayornando, empiezan a haber o nuevos actores que van surgiendo o nuevas personas interesadas para sumarse a esa ruta turística, siempre y cuando estén dentro de los parámetros que se establecieron, ¿no? Que ahí vamos a verlo después. Pero muchas veces la atracción de nuevas propuestas dentro de una ruta turística tiene mucho que ver con poner en acción ciertas cosas, ¿no? Y para eso, tener productos mínimos viables o hitos muchos más pequeños dentro de lo macro, que es armar una ruta turística, que nos permitan visibilizar los avances a todas las personas que estamos involucradas ahí, ayuda muchísimo también a mantener la motivación, porque como decía Misa, es un proyecto a largo plazo que se va nutriendo y que también tiene mucho de escuchar al turista. O sea, ¿qué pasa? ¿Realmente viaja del punto A al punto B como queremos que haga? ¿Cuáles son las motivaciones en ese sentido? Entonces, bueno, un poco va de eso también, ir nutriendo constantemente ese ciclo para que cada vez se fortalezca más en estos 4 ejes principales que nosotros estamos marcando. Exacto. Como dice Victoria, aguante sabores de arroz. Bueno, continuamos. Entonces, dentro de esta parte de mapeo, y como decía Juli, lo que acá justamente está Uma pidiendo UPA. A ver, la UMA.
No, parece que... Acá tengo los machetes, para que voy a... Bueno, tenemos un nuevo integrante en el vivo. Sí. Esto podía suceder. Ahora es Uma Unicornio. Como para darle un look al claro, vivo. Sí, le damos el toque mágico. Bueno, entonces, relacionado con lo del mapeo, una de las cosas que me gustaría destacar es, como decía Juli, está bueno entender al turista, pero también una de las cosas que hay que entender es quién quiere hacer la ruta turística. ¿Por qué? ¿Quién es el que llama para hacer una ruta turística? ¿El prestador de servicios turísticos? ¿El privado? ¿El Estado es quien llama? Entonces, a partir de ahí está bueno como empezar a detectar e identificar qué intereses hay para formar esta ruta. Porque, por ejemplo, si una entidad, una institución de afuera quiere crear un producto turístico colectivo, una de las cosas que hay que identificar es, bueno, y los actores, es decir, aquellos prestadores de servicios que van a estar ahí en primera línea con el turista, ¿tienen ganas de que haya un producto turístico? ¿Están interesados a trabajar colectivamente para esto? ¿Están vinculados? ¿Cuán fuerte está su vínculo, no? Es importante también entender en este sentido que, por ejemplo, por un lado está a veces la intención desde la comunidad local, nos unimos para fortalecer, para generar un nuevo producto turístico que nos fortalezca en lo individual, trabajando en colectivo, y esa comunidad local es la que tal vez se acerca al Estado, ¿no? o a las instituciones correspondientes, a los actores claves para acercar su propuesta. Que ojo acá también, propuesta bien pulida cuando vamos al gobierno, al Estado, a decir, hey, tenemos una idea, está buenísimo que esté lo más aterrizada posible para que sea lo más fácil de viabilizar. Exacto. Y por otro lado, a veces aparece la situación contraria, ¿no? Que a veces puede confundirse, o nosotros hemos escuchado a veces como esta confusión con que se quieren imponer cosas. A veces no es que se quieren imponer, sino que se ven oportunidades de desarrollo. Que se quieren estimular. Que se quieren estimular de alguna manera, exacto. A veces esas oportunidades de desarrollo las ve el Estado, otras veces las ve la comunidad local, ¿sí? Pero cuando hay oportunidades de desarrollo, es importante estos primeros acercamientos para entender si realmente las personas que estarían involucradas tienen la intención de colaborar en esto. En el caso de que no, si tienen la intención de comenzar a aprender qué significaría colaborar en esto, que ahí vendría como toda esta parte de sensibilización. Y bueno, en el caso de que matchen perfectamente, vamos para adelante, ¿no? Hay un equipazo. Hay un equipazo. Pero bueno, es importante saber que puede ocurrir también desde estos dos polos y también de privados a nivel más individual que decidan mapear un sector y de eso armar un producto turístico, más que nada a nivel publicitario, o a veces sucede bastante con agencias de viaje que mapean determinados sectores y ofrecen circuitos a los turistas más desde un lado privado. Esto a veces está muy bueno y a veces también pasa mucho que termina al final decidiéndose quién entra o quién no, según si paga o no paga publicidad. Entonces eso no termina siendo tal vez como tan genuino para el turista, o sea, no está pensando en cuál es el tipo de servicio, sino como que se piensa más como en mapear o sectorizar. Claro, pero bueno, volviendo de vuelta a la metodología, a la parte de mapeo, vamos a hacer un poquito concretos en cuanto a las cosas que sí o sí tenemos que mapear. Actores, a esto nos referimos a prestadores de servicios privados que podrían llegar a integrar una temática o en caso de que haya interés en fortalecer una temática, o si se está pensando en identificar qué posibles rutas turísticas se podría crear en el departamento, ahí habría que hacer una muy linda investigación de todos los sectores, por ejemplo, productivos del departamento o de la región, y a partir de ahí, bueno, identificar qué podría haber, qué podría fortalecerse. Puntualmente de esto les quiero comentar que hay un estudio del CURE que en un convenio con el MINTUR que hizo, por ejemplo, de la región este y creo que de la región centro-sur como un estudio regional de todos los sectores productivos que hay para luego identificar qué posibles oportunidades turísticas hay en el territorio. Está muy bueno.
Les recomiendo a los que les guste el turismo y las oportunidades que hay leerlo. Bueno, entonces, una vez están identificados los actores, también identificar los diferentes atractivos que hay en el lugar, en el territorio donde se quiere. Y también es muy importante, además de los atractivos y potenciales atractivos, identificar los accesos, los lugares por donde las personas, los potenciales turistas transitan. ¿Esto por qué? Porque a la hora de empezar a entender las dinámicas del territorio, por un lado necesitamos saber quiénes son las personas que podrían estar ahí en el día a día con el turista a través de un servicio, a las personas cuáles intereses, cuáles motivos de viaje podrían llegar a tener para justamente conocer esos atractivos. Entonces, a partir de ahí, como empezamos a entender un poquito más cuál podría ser el trasfondo turístico que hay en el territorio o que se podría llegar a desarrollar. Y el tener identificado los accesos y vías ayuda también a decir, bueno, por acá transita muy fuerte el turista, por esta ruta no, por esta ruta sí, ¿cómo podemos hacer para que la persona vaya de un lugar a otro? Bueno, entonces toda esta parte del mapeo lo que nos sirve es saber dónde estamos parados. Y acá me gustaría de contar algo que, pese a que, bueno, dentro del mapeo no se encuentra, si es algo que hay que hacer en un momento previo, que es tratar de leer. En todos los territorios hay antecedentes de consultorías hechas para sectores productivos, para también rutas turísticas. Si se ponen a investigar, siempre va a haber un antecedente, es casi seguro. Entonces, el empezar a leer otras investigaciones y otros trabajos realizados va a ayudar a poder entender mejor las dinámicas del territorio, ¿no? Visto también desde otros profesionales en otros momentos. Sí, también detectar los problemas que se han detectado en su momento, por qué tal o cual cosa no logró llevarse adelante y demás. Pero también un poco esta parte de mapeo tiene que ver con lo que es en el proceso de diseño, la parte también como de investigación e identificar estas oportunidades, estos códigos que a veces hay en lo que estamos haciendo, qué pasa con otras rutas turísticas en otros lugares del mundo del tipo de la temática que quiero hacer. O sea, hay también como un proceso de identificar lo que sucede en el territorio por un lado y también nutrirse de la documentación existente y también de referentes a nivel local y a nivel internacional para tener una idea más clara de para dónde vamos. Claro, ¿sí? Y les comentamos un tip OP. Esto es un secreto. En esta etapa de mapeo, una recomendación a quienes en algún momento se encuentren dentro de un proceso de desarrollo de rutas turísticas es, si ya identificado una temática que se podría llegar a desarrollar en la ruta, hablar en algunos momentos con también actores que están relacionados a la comercialización, por ejemplo, agencias de viaje. ¿Esto por qué? Porque en una conversación no tiene que ser tampoco una comunicación formal y nada de eso, sino como empezar a sondear, ¿no? ¿Qué podría llegar a pasar si sabés que existe cierta idea en el territorio? Empezar a contarle eso a la gente de viaje sirve mucho porque la gente de viaje te empieza a decir, mira, la gente en estos momentos, el patrón de consumo está haciendo más por esto, están pidiendo lo otro, y lo que digan va a ser un insumo a la hora de comenzar a orientar las expectativas de las personas que tienen la expectativa, ilusión de desarrollar una ruta turística. Porque a veces cuando pensamos en ruta turística y nos ponemos a pensar ¿y cómo podría llegar a mejorar esto? No sé, la facturación de las empresas, cómo podría llegar esto a impactarle económicamente al territorio y cómo podría ser el efecto derrame. A veces la cabeza se empieza a engolosinar con cosas que podrían llegar a pasar, esto y lo otro, pero bueno, el hablar también con personas que están relacionadas a la comercialización turística desde diversos lugares poderosos, lo que ayuda es a empezar a identificar, bueno, qué cosas se podrían llegar a realizar, qué cosas no, y eso ayuda a orientar las expectativas de las personas que están involucradas en el proceso. Claro, bajar a tierra, ¿no? Ser más realista con lo que vamos a proponer. Exacto. Como decíamos antes, arrancar desde lo micro. A la hora de proyectar siempre es importante, como decíamos al principio, ¿no? Esta sensación de que estamos avanzando, más cuando estamos en un proyecto colectivo, ¿no? Poder
celebrar y visualizar cada paso que damos y saber que ese paso que estamos dando está en relación a un objetivo al que nos estamos dirigiendo, ayuda a mantener esa motivación y ayuda a mantener ese entusiasmo por fortalecer el vínculo. En definitiva, claro, somos personas, ¿no? Somos personas que estamos tratando de juntarnos para poder hacer cosas más grandes o para poder mejorar nuestra calidad de vida o para poder ofrecer cosas de mayor calidad. Entonces es importante también poder ser flexibles y dar el lugar para interactuar y para poder hacer las cosas respetando la opinión del otro, aunque no sea tal vez la que nosotros tenemos. Exacto. Es un proceso de construcción colectiva lindísimo. Y bueno, lo que les contamos es la primera etapa que proponemos, el mapeo. Ahora se viene la etapa 2. Se viene la etapa de experiencia, diseño de experiencia. Y aquí puntualmente, una de las cosas que más me gustaría destacar es que si nos ponemos desde el lado del turista, a la hora de, por ejemplo, recibir una información de una ruta turística, se le va a estar haciendo una promesa. Y en esa promesa se va a tener que respetar en todos los lugares a donde vaya que sean integrantes de la ruta turística. Y entonces, aquí es donde viene lo importante de trabajar en equipo y de sincerarse y decir, bueno, nosotros, por ejemplo, desde mi posición, esto es lo que puedo prometer. Y así que cada uno comience en diferentes procesos de trabajo, ¿no? a volcar qué es lo que puede llegar a dar, cuáles sus limitantes, hoy dónde está. Ayuda mucho a unificar lo que actualmente se puede dar y lo que también en un futuro se podría llegar a dar. Entonces, esto es uno de los consejos más importantes que le queremos dar dentro de este punto que es experiencia, ¿no? Acá Juaco nos dice, la experiencia es la que más le queda grabada al turista, más que un folleto, totalmente, más que un souvenir, totalmente. Experiencia buena o mala, pero es para siempre. Sí, las experiencias, totalmente, las experiencias van a quedar grabadas en la retícula y va a ser lo que justamente también después la persona asocie con la marca, ¿no? Exacto, y con el destino, porque también nosotros podemos dar nuestro mejor servicio como operadores turísticos, pero si la persona la pasó mal en el destino por X otra cosa, la experiencia con el destino va a ser por la totalidad de lo que vive en el destino. Por eso la importancia de la articulación, ¿no? Si la persona la pasa espectacular en tu espacio gastronómico, pero a la hora de movilizarse por el destino, la verdad que la pasa pésimo y tal vez los operadores turísticos tampoco le acercan mucha información de cómo movilizarse, a veces se complica. Entonces, también en este área de mapeo está bueno identificar todos estos puntos porque nos ayudan a saber. Y bueno, el turista, ¿qué tipo de información necesita para realmente vivir esto que estamos proponiendo de la forma más cómoda posible, ¿no? De la forma que más se adapte a sus necesidades? ¿Y qué va a necesitar saber para realmente disfrutar de esta propuesta? Claro, exacto. Ahí si alguien tiene preguntas, aportes, sí, adelante, sí, escriban en el chat que los vamos a estar leyendo. Y bueno, y entonces dentro de todo esto que es la experiencia, es eso, ¿no? Tratar de trabajar y de construir ese hilo en común que va a tener cada partecita de la potencial ruta, ¿no? Acá todavía no tenemos la ruta turística. Acá estamos trabajando ideas, estamos trabajando algo potencial, algo que se podría llegar a dar. ¿Y por qué recalco esto? Porque, por ejemplo, si la ruta turística no tiene antecedentes y capaz que no tiene antecedentes lo que se quiere hacer en relación al perfil de turista que va al territorio, ¿qué pasa si estamos construyendo algo para un perfil de turista que todavía no va al territorio? ¿Cómo podemos hacer para validar eso, no? Entonces, ahí justamente se empiezan a empezar a visibilizar diferentes dinámicas de cómo funciona el turismo en el territorio y qué cosas pueden llegar a tener más potencial que otras, ¿no? Si ese turista ya está en el territorio, ¿cómo podemos definir su perfil? ¿Qué motivaciones tiene para viajar? ¿Qué, por ejemplo, imaginarios turísticos son los que los hace moverse, ¿no?
Busca la naturaleza, busca romper la monotonía de lo que vive cotidianamente, busca no sentirse un número más en una sociedad, no sé. Hay muchas puntas que está bueno empezar a identificar del perfil del turista y bueno, y bajarlo con datos demográficos, intereses, atractivos que le podría llegar a gustar, ayuda mucho a después empezar a fortalecer lo que más adelante va a ser el concepto de la experiencia. Sí, acá también es importante siempre recordar que el turista está en un plano por lo general muy ocioso, salvo los que trabajan viajando, ¿no? O este perfil, que también es un buen perfil en este momento como para prestarle mucha atención. Pero por lo general está en un plano socio y si está trabajando también está en busca de que ese trabajo pueda mezclarse con un aspecto mucho más de ocio, mucho más de relajación. Entonces también a veces ahí en ese sentido la comunicación o la publicidad más vinculada a la venta directa tal vez es más repelente en esas situaciones cuando tú estás descansando y la verdad estás queriéndote un poco desconectar tal vez de ese ruido que encontrás en tu ciudad o en la diaria de lo que estás haciendo. Entonces eso también es muy importante a la hora de tener presente qué comunicar y como decía Misa también en el mapeo, dónde comunicar. Cuando diseñamos la experiencia también vamos diciendo, bueno, este perfil del turista por dónde suele pasar, a qué otros destinos de Uruguay suele ir, internacionalmente a qué otros destinos va. Exacto. Y cuando hablamos también de bajar un perfil de turista, muchas veces estamos como acostumbrados a decir, bueno, todos los turistas que vengan a Uruguay, ¿no? Como decías poco antes, la experiencia es lo que va a quedar, ¿no? Y es también la motivación de transmitir, ¿no? Y como ya lo hemos visto también en las redes sociales, cuando el boca a boca, que sucede también virtual con los influencers, es muy potente a la hora de que una persona tome una decisión de viaje y de consumo. Entonces que una persona viva una muy buena experiencia amplifica el mensaje, porque le recomiendo a otras personas que tienen más probabilidades de venir, porque se les está recomendando una persona conocida y no tal vez una publicidad en algún medio. Entonces, cuando nosotros logramos primero obtener esos objetivos, decir, bueno, enamoremos a este perfil de turista, ¿no? Entonces, empecemos a identificar bien cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus intereses, qué cosas quiere hacer en el destino, cuáles son sus motivaciones para viajar y demás. Y nos concentramos en ese perfil y logramos que ese perfil la pase perfecto y que eso va a lograr un poco que también que nos difunda, claro. Y esa difusión va a traer otros perfiles que tal vez no son él, son amigos, son familiares, son otras personas de otros perfiles, pero que nos generan difusión. El efecto bola de nieve. Exacto. Y esto significa que también nosotros en ese sentido podemos ponernos objetivos diferentes y decir, bueno, el primer año vamos a apuntar a este perfil de turista y el segundo año vamos a apuntar a este otro y después vamos a validar cómo va, ¿sí? Sí hay que tener en cuenta eso, cada persona tiene también distintas motivaciones, distintos intereses, distintas formas, entonces bueno, es importante conocer cuáles son esas motivaciones también. Claro, exacto, exacto. Y bueno, y una vez se desarrolla el perfil del turista, una de las cosas que hay que empezar a hacer también es, además de validarlo, que más adelante les vamos a contar cómo, empezar a desarrollar esos conceptos con los cuales se va a trabajar. Entonces, por un lado tenemos la promesa, tenemos conceptos también que son los que vamos a estar tratando de trabajar en la ruta. Y puntualmente, una de las cosas que sirve para hacer esto es, por ejemplo, fichas de ponderación turística, ¿no? Entre los diferentes actores que podrían llegar a formar parte de la ruta, hacer ejercicios de, bueno, conozcamos qué es lo que cada uno está ofreciendo, ¿no? Entonces conocemos lo que uno ofrece, lo que el otro ofrece, lo que el otro ofrece. Lo que vamos a estar haciendo es que comiencen a identificar qué pueden llegar a ofrecer de manera colectiva, porque capaz que uno dice, la ruta tiene que ser esto, y después cuando va al establecimiento de uno dice, o se quedó muy grande o se quedó chiquito, pero empezar a tener la noción de lo que cada actor puede ofrecer va a ayudar después a que la construcción colectiva sea por un lado más empática, para que siempre respete al otro y lo trate de integrar,
y por el otro va a ayudar efectivamente a que lo que se termine concretando como promesa y conceptos sean cosas que se pueden cumplir. Y bueno, y entonces de esa manera con este sistema de ponderación, que a ver, son fichas que sirven para medir, para medir de manera estandarizada, por ejemplo, las instalaciones, la experiencia que viven las personas. Entonces ya como está estandarizado, más o menos lo que se asegura es que todas las personas van a evaluar con el mismo ojo. Y después de eso, por ejemplo, una de las cosas que proponemos es que a partir de la evaluación de este diagnóstico se generen planes de acción como para mejorar optimizar diferentes propuestas individuales que ayuden a una construcción de la experiencia, que ayuden, mejor dicho, a que la persona cuando esté viviendo la experiencia viva algo más unificado con el concepto que se está queriendo transmitir, ¿no? Exacto, que puedan alinearse, porque a veces son operadores completamente diferentes o tal vez están dentro de un mismo rubro. Pero bueno, identificar eso primero, que haya variedad en lo que le estamos ofreciendo al turista, porque si no el turista no va a ir de un punto A a un punto B si encuentra propuestas similares, ¿no? Exacto, porque no exacto. tienen por qué consumir doble algo que ya le ofrecieron en el punto A. Claro. Entonces eso también es importante, ser flexibles y poder entre todos ir pensando, bueno, cómo flexibilizamos y cuál es tu fortaleza, cuál es la mía, nos complementamos. Y también ir buscando ese hilo conductor, que va a ayudar a que el turista recuerde más que todos esos lugares que está visitando corresponden a un mismo concepto. ¿Sí? La pregunta que queremos que se hagan es: ¿qué es lo que estimula al turista a que vaya dentro de la ruta turística de un punto A a un punto B? Si identifican bien qué es eso que estimula y lo fortalecen dentro de cada punto, y mejor dicho, fortalecen los diferenciales de cada propuesta, van a hacer que las personas empiecen a circular de una manera mucho más dinámica en el territorio. Y eso es lo que queremos, ¿no? Para potenciar el efecto derrame. Exacto. Y también ahí se empiezan a abrir un montón de ideas, porque a veces no es proponer una cosa completamente diferente a la que propone el de al lado. A veces tal vez tenés un producto, un servicio similar, pero la forma de experimentarlo, la forma de consumirlo, la forma de vivirlo, tal vez es diferente y bajo un mismo hilo conductor. Entonces, digamos, hay muchas formas de lograr diferenciación entre los productos y los servicios turísticos, que no necesariamente son cambiar absolutamente la esencia de lo que el operador venía ya ofreciendo, ¿no? Claro. Ahí está la importancia del trabajo colaborativo, de poder ser flexibles y adaptables y también poder escuchar al otro y también, bueno, ir en eso, ¿no? En pos de algo en común. Exacto. Bueno, entonces, hablamos, obviamente estamos en la charla de introducción al diseño de rutas turísticas, entonces mencionamos que hay 4 etapas. 2 ya hablamos de la primera etapa que es mapeo y de la segunda etapa que es experiencia, ¿no? Ahora vamos a entrar en la tercera etapa que es comercialización. Pero antes queremos saber si hay alguna duda, sugerencia, aporte. Es un tema muy amplio, nos gustaría estar 4 horas. Sí. Vemos de hecho que ya vamos casi 40 minutos y vamos por la mitad. Estamos mal. Pero bueno, vemos que se quedaron bastantes. Sí, gracias. Así que bueno, déjennos preguntas o aportes si quieren y si vamos bien hasta acá, si se va entendiendo todo. Pueden mandar unos corazones para sí, decirnos, manden corazones, se está espectacular, la verdad que tendrían que dar un curso. Bien, Juaco, todo clarito, perfecto, gracias por bien, corazoncito, está ya con esto ya tenemos el suficiente reconocimiento para seguir adelante. Ay, se unió mi mamá justo en este momento. Ya está, estamos tocando el... Era todo lo que necesitaba. Bueno, continuamos. Estamos en la etapa de comercialización. Y acá las cosas se empiezan a afinar más. Porque, o sea, ya tenemos los actores reconocidos. Tenemos trabajado colectivamente un diseño de experiencia con promesas y conceptos. Y ahora se viene la parte... Bueno, sigan. Y ahora se viene la parte de empezar a afinar, de darle
un sentido comercial, ¿no? De darle atributos competitivos en el mercado. Y bueno, y para esto puntualmente, una de las cosas que siempre invitamos a hacer es que acá sí se empiecen a integrar en este desarrollo de oferta turística a qué bueno el unicornio. Sí, sí. Entonces lo que estimulamos es a que se empiece a tener en esta etapa sí un contacto más formal con personas que estén muy vinculadas en la parte comercial del turismo, ¿no? Agencias de viaje, transporte. Acá lo que tenemos que pensar es, de alguna manera, cómo podemos hacer para que las personas efectivamente comiencen a ir a los lugares y a comprar el producto. Por ejemplo, dentro de uno de los puntos que hay que desarrollar dentro de esto es la estrategia de marketing, ¿no? Entonces, entre lo que es la estrategia de marketing, donde vamos a tener que desarrollar objetivos SMART, planes de acción, estrategias que fortalezcan que la persona efectivamente quiera ir, estrategias de promoción y comercialización también. Una de las cosas que quiero que tengan en claro es, como hoy comenzamos diciendo que esto era un proceso, una de las cosas que sugerimos que hagan es productos mínimos viables. Si la ruta todavía no hubo ningún antecedente, una de las cosas que tenemos que empezar a validar, por ejemplo, es el perfil del turista, ¿no? Este turista que queremos que venga, ¿efectivamente viene al departamento? ¿Cómo podemos hacer para medir por un lado quién es y para saber si la está pasando bien? Bueno, vamos a empezar a hacer pequeñas acciones, por ejemplo, festivales, ¿no? Organicemos un evento o un ciclo de eventos a lo largo de un año. A ver, pueden ser 4 en el territorio que comuniquen sobre la temática que queremos desarrollar la ruta. Veamos cómo trabajamos en equipo para un evento. Veamos que eso ahí siempre se empieza, por un lado, a fortalecer el grupo y por otro lado también se empieza como a limpiar, ¿no? No es la palabra, pero, o sea, las personas que capaz que no les interesa tanto activar en un primer momento, se empiezan a alejar, y las personas que están más dispuestas a trabajar en equipo son las que se quedan. Entonces, en estas etapas ya de más trabajo de comercialización y, por ejemplo, pruebas de organización de eventos, festivales, para ver si la gente quiere efectivamente venir, se empiezan a fortalecer bastante los grupos. Y entonces, por un lado eso, ¿no? Proponemos siempre que en un primer momento, en una ruta turística que se esté creando, tratar de organizar estos disparadores que ayuden a que las personas vengan a vivir experiencias pequeñas, pero a vivir experiencias en el territorio, que es lo que queremos que hagan. Exacto, también líderes de opinión, gente como influencers, prensa, personas vinculadas a lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Invitarlos a vivir la experiencia, poder hacer una observación de cómo la pasan, de cómo la viven, de cuáles son sus motivaciones, si realmente hacen las acciones que nosotros proyectamos que iban a hacer, y si no las hacen, bueno, qué estímulos más precisan para poder hacerlas. Todo eso también a veces se da en la misma observación, porque como decíamos antes, los destinos son diferentes, entonces tal vez algo planificado para otro destino, en ese otro destino, con ese contexto, con esa forma y cómo fue planificado y las formas involucradas funcionó de una determinada manera, y el mismo producto turístico en otro destino diferente tiene resultados completamente diferentes, ¿no? Ni siquiera tiene que ver si son mejores o peores, sino que simplemente son diferentes por las personas que están ahí, y también por cómo se van proyectando. Entonces, esto que decía Misa de poder ir validando con hitos más pequeños, ayuda justamente a ir recopilando esa data, ¿no? También con todo lo que hicimos en la parte de mapeo ya tenemos, bueno, este turista, ¿y por dónde circula? ¿Por qué terminales pasa? ¿Por qué transportes viaja? ¿Esta ruta la puede hacer a pie o la tiene que hacer en auto? Los que hacen en auto, ¿dónde suelen buscar esta información para acceder a las rutas turísticas? Ahí empieza todo una cuestión que está súper vinculada con el marketing y la comercialización. Esto de entender dónde debería estar
nuestro producto turístico para que llegue a las personas que queremos que llegue. Exacto, y relacionado con lo que estabas diciendo, por ejemplo, porque podemos pensar una ruta turística vendida por agencia de viaje o podemos pensar también una ruta turística donde la persona la transite libremente por donde quiere ir y consuma lo que quiera consumir, ¿no? Siempre con una sugerencia de dentro de la ruta turística se encuentra esto, ¿no? Entonces, si la persona va a un punto, a un prestador de servicio, a un atractivo que integra la ruta, en ese lugar, ¿qué estímulos va a haber para que la persona diga, esto que se encuentra dentro de la ruta me está invitando a que vaya a otro lugar de la ruta? Entonces esas acciones son también las que se tienen que fortalecer, ¿no? Y entonces aquí por un lado tenemos la comercialización masiva desde el lado de agencias de viaje, desde el lado de... sí, más que nada desde ese lado, acciones publicitarias que traten de no ser, pero sí, todo está relacionado con agencias de viaje. Y después, por otro lado, la parte de que las personas circulen libremente, ¿no? Por la ruta. Entonces, ambos caminos, uno tiene más que nada que ver con el contacto con los canales de comercialización más directos y otro tiene que ver con fortalezcamos la interconexión que tienen los diferentes prestadores de servicios turísticos y atractivos turísticos, ¿no? Y ambos caminos hay que transitarlos, es lo que se sugiere. Sí. Y bueno, y relacionado con el último punto dentro de esto es, para toda la estrategia que se desarrolle se van a tener que definir objetivos e indicadores. Siempre les recomendamos hacer mediciones, hacer momentos donde se evalúen si los indicadores se cumplieron. Y cuando estamos en una primera etapa, tampoco tenemos que poner como grandes indicadores, sino lo que tenemos que hacer también es darnos ese espacio a medir qué pasa si hacemos esta acción, cómo impacta. Y a partir de ahí empezar a tener una noción de, bueno, si realizamos un convenio con Buquebus o si realizamos un convenio con un ómnibus de 40 personas de una persona que se encuentra en Montevideo y lleva personas, o si realizamos una acción que todas las personas de la ruta turística, integrantes, comuniquen que se va a hacer un evento en tal lugar, tal día. Y bueno, cada una de esas acciones medir después cómo fue para justamente empezar a entender cómo se dan los resultados en función de lo que hacemos. Y a partir de ahí, en otros años, eso nos va a servir como histórico para sí tomar conclusiones que nos permitan que los números sean más certeros a la hora de poner esos objetivos. Sí, y algo también súper clave es ser conscientes de que esto sea sostenible en el sentido de que vamos a comenzar a trabajar en un mediano a largo plazo. O sea, entonces claro, el equipo que se empieza a construir desde que proyectamos una ruta necesita comunicarse, fortalecer los vínculos, tener espacios de intercambio que permitan a las personas conocerse, y también que el ritmo de trabajos a la ruta pueda ser sostenible y convivir con lo que cada uno tiene en su vida, trabajo, familia, gozo, todo, ¿no? Porque también eso es importante para pensar en lo que es la sostenibilidad de las cosas. Como esto que decíamos, ¿no? Tal vez pequeños hitos y ir pensando de entrada, bueno, ¿cuáles son las primeras cosas que nos gustaría conseguir? ¿Tenemos la posibilidad de conseguirlas? Estas acciones que propusimos hacer, ¿logramos hacerlas? Sí, no. Si no logramos, ¿por qué fue? Y la verdad, tuvimos las primeras 4 reuniones, nos las pasamos debatiendo sobre cosas y no definimos nada. Bueno, ¿lo podemos mejorar? O sea, esa observación de cómo estamos actuando dentro del grupo para poder llevar adelante un proyecto es clave. Y observación no solamente hacia afuera, de cómo funciona el grupo, yo mirándome, o sea, mirando al grupo, claro, sino también yo, ¿cuál es mi rol dentro del grupo? Exacto. ¿Cuál es mi fortaleza también, no? En mi vida cotidiana. Tal vez soy un perfil que soy más de la acción o soy un perfil más de la planificación. Ir identificando también
cuáles son las fortalezas de cada uno y qué roles puede ir ocupando en ese trabajo colectivo, es completamente clave para justamente que los engranajes vayan funcionando, ¿no? Exacto. Y también las aptitudes que quiero desarrollar. Exacto. El trabajo del colectivo también siempre es un muy buen ejercicio para desarrollar la empatía, para desarrollar cómo convivimos en comunidad, cómo nos comunicamos con el otro, cómo hacemos más amables, cosas que son súper importantes a la hora de brindar un servicio turístico. Un tip dentro del trabajo colectivo, para todos los proyectos que nosotros integramos gestionando equipos, más que nada como desde el rol de facilitador, una de las cosas que siempre tratamos es que en cada reunión se defina algo. Y aunque parezca en cada reunión que se defina algo, misa, pero no es medio... Es muy importante que en cada reunión se defina algo, porque en procesos colectivos que hay personas dentro de un mismo territorio, pero de distintos puntos, y que cada uno vive con distintos tiempos y que cada uno tiene un ritmo de vida diferente, a veces se complica el que se definan una cosa en cada reunión, dos cosas en cada reunión. Entonces, si colectivamente dentro de las áreas de trabajo, de las áreas de discusión, las reuniones, se definen eso, definir una cosa por reunión, ya van a tener un avance lindo. Y si se reúnen una vez por semana y encima definen una cosa por reunión, ni les digo. Bueno, repasamos. Estamos en la charla de diseño, de introducción al diseño de rutas turísticas. Y hablamos ya de 3 etapas, falta una. Hablamos de la etapa de mapeo, hablamos de la etapa de experiencia y hablamos de la etapa de comercialización. Ahora vamos a hablar de la última etapa, que es comunicación. Sí, cuando hablamos de última etapa, pero en verdad no es algo lineal. Como hablábamos antes, es un ciclo que se va retroalimentando y que también estos son puntos a considerar y a tener en cuenta porque todos se interconectan. Vieron que el mapeo nos ayuda a definir las estrategias de comercialización, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también es importante que ustedes puedan visibilizarlo interconectado. Exacto. Bueno, y ya dentro de la etapa de comunicación, tengamos en cuenta algo. Por un lado está comunicación interna, que eso siempre lo van a tener que estar tratando de fortalecer, y también está la comunicación externa, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en la comunicación externa. Bueno, para la comunicación externa, principalmente lo que tenemos que hacer es definir las estrategias de comunicación, ¿no? ¿Qué promesa, cuál es la promesa que efectivamente le vamos a transmitir al turista que va a vivir, ¿no? Porque capaz que lo que definimos en la experiencia no está del todo pulido como para efectivamente que esa sea la promesa que se comunique en la estrategia de comunicación, ¿no? Entonces, ahí puntualmente tenemos que ver eso principalmente. Que de todo lo que tenemos ya hecho, a qué cosas le vamos a dar más énfasis en comunicar, qué queremos que el turista recuerde. Esto de tener también un discurso unificado, porque si nosotros somos integrantes de una ruta turística, el turista que va a ir yendo por las distintas como estaciones, podríamos decir, va a tener que encontrar ese punto conector, va a tener que saber que eso pertenece al mismo producto. Entonces, que el discurso esté unificado entre todos los actores es clave. Bajar y definir cómo vamos a comunicar y a vender, ¿no? Con palabras, ya sea escritas o habladas. Esta propuesta que estamos acercando es completamente clave. Y también a través de qué tipo de documentos o materiales necesitamos para que el mensaje se refuerce y llegue, ¿no? A nivel fotografía, a nivel diseño, a nivel señalización, a nivel mapa, si hace falta necesario, ¿no? ¿Cómo facilitamos que las personas puedan interiorizar que esto existe, que es real, dónde está, cómo llego? Por ejemplo, dentro de lo que fue la consultoría de Sabores de Rocha que hicimos, una de las cosas, uno de los entregables fue, elaboramos colectivamente con los gastrónomos un discurso para los mozos, porque ¿qué decíamos? Si las personas preguntan, por ejemplo, sobre Sabores de Rocha, que hace un ratito Vicky mandó aguante Sabores de Rocha,
¿Qué pasa si una persona pregunta y el mozo no sabe, ¿no? Entonces hicimos un documento en el que se fue una construcción colectiva. Bueno, queremos que el mozo transmita esto. Y ese documento se le empezó a dar a cada parte, a cada integrante de Sabores, para que, bueno, a la hora de cuando alguien preguntara, la persona se mantuviera en ese discurso y también se asegurara la marca de que está transmitiendo algo que es, ¿no? Y acá también es clave, porque un lado es la comunicación con el turista, otro lado, como decía, la interna, la comunicación que tenemos como equipo para llevar adelante el proyecto, y también está la comunicación hacia afuera, cómo vendemos esto a agencias de viaje, cómo vendemos esto a tener espacios publicitarios en terminales, tener diferentes acciones que nos permitan hacer llegar el mensaje por distintos canales. Entonces ahí también el discurso tiene variaciones. No es lo mismo como yo le comunico el discurso de la ruta turística a un turista que cuando se lo tengo que vender a Bookebus, por ejemplo, o cuando se lo tengo que vender a una agencia de viaje. Entonces también ahí, o mismo cuando quiero poner publicidad en determinado lugar. Entonces ahí también hay que tener en cuenta cómo se vende, cómo se hace el discurso de la transmisión de lo que significa este producto turístico según a quién va destinado el mensaje. Exacto. Y bueno, dentro de esta etapa también se desarrolla la marca, ¿no? Ya con todo el bagaje, con todas las promesas, los conceptos, bueno, es una linda etapa para que se comience a desarrollar la marca. Y también, como decía Juli, los planes de medios, el plan de medios, por ejemplo, en qué lugares va a aparecer la marca, en cuáles no. Saludos de la Yeya desde Argentina. Mi abuela. Saludos. Y bueno, y también lo que va a ser la elaboración de piezas gráficas y audiovisuales, ¿no? Ahora, qué importante es el recorrido que hicimos antes para saber qué pieza específica necesitamos. O sea, no lanzarnos a hacer tipo toda la gráfica que suponemos que necesitamos hacer o todo el material promocional que suponemos que necesitamos hacer porque lo hacen otros, sino decir, bueno, a ver, necesitamos un documento, una presentación para acercarnos a actores estratégicos y vender la posibilidad de la ruta. O necesitamos, bueno, un afiche o una pieza de publicidad vial porque tenemos tal y tal punto identificados donde sabemos que el tipo de perfil de turista pasa por ahí porque esta es la forma de ingresar al país por donde viene o lo que sea. Entonces, ¿esto qué hace? Optimiza recursos, principalmente, enfoca específicamente las acciones de comunicación y prevé mucho mal gasto, prevé mucha acción que no tenga retorno, ¿no? O sea, también esto es clave, tener bajado específicamente qué material necesitamos para facilitarle la vida al turista, para que realmente pueda acceder fácil a lo que nosotros estamos proponiendo, y también para que se comunique bien el mensaje según el receptor. Exacto. Lo que queremos es que el turista, que el potencial turista que tiene que saber, sepa. Es lo más importante, Y un consejo que siempre utilizamos para todo es ¿dónde está más concentrado el turista? ¿Dónde está más concentrado ese potencial turista, ¿no? En algún lado está. Ese perfil o tiene que trabajar en determinados tipos de lugares, o sea, ya cuando nos ponemos más exquisitos, bueno, acá hubo traspaso. Hubo traspaso, sí. Lluvia de corazón. Humo unicornio. Y bueno, esos son básicamente que en forma muy resumida los pasos. Disculpen si se nos extendió un poquito. Esperemos que lo hayan disfrutado. Vimos que se mantuvieron 14 personas, no sé si algunas fueron y volvieron, pero buena esa audiencia. Gracias. Muchas gracias. Hay algo que me gustaría destacar antes de finalizar, que es en estos procesos de construcción de ruta turística, es muy importante no olvidarse de la gobernanza, es decir, cómo se van a tomar las decisiones, cómo luego también se va a decidir cómo ejecutarlo, ¿no? Pero la toma de decisiones es muy importante que se defina porque cómo un grupo toma las decisiones es, como quien dice, una norma muy importante que va a ayudar a que la confianza grupal se mantenga y a que la solidez de trabajo también.
Y algo también importantísimo, no nos tomemos las cosas personales, acordemos siempre y autorrecordémonos que si estamos en un proyecto colectivo estamos para sumar, estamos para generar cosas nuevas que nos ayuden a tener mejor calidad de vida, tener más oportunidades de trabajo, y eso tiene que ser como el motor principal. O sea, podemos tener nuestras diferencias, diversidades y demás, pero en verdad estamos tirando para el mismo lado y las diferentes opiniones siempre son nutritivas para mejorar. Siempre que sean constructivas y desde el respeto, van a ser súper interesantes de ir integrando. Acá Joaco dice, estamos acá fieles, sabemos que saben lo que hacen y siempre es lindo escucharlos. Hacen bien al diseño que haya en estudios especializados a un rubro en especial como turismo. Qué grande, Joaco, qué grande, Joaco, muchas gracias. Genio. Acá también nos dicen, muy bueno, gracias, muchas Vicky. Gracias, muchas gracias. Compañera ahí con Ceci de la Regional Este. Un gran saludo. Bueno, hoy dijimos que hoy, o sea, esta charla está dentro del mes DUI, que sigue el mes DUI, o sea, está esta semana y la otra semana también. Gran equipo colectivo armamos. Gran equipo colectivo, sí, en la Regional Este. Feliz por eso. También, bueno, les comento entre un paréntesis que estoy colaborando con Maldonado Emprendedor. También, desde CDU, es verdad. La gobernanza es clave. Da pamenta. Esto tiene que ir para una plaquita de Instagram. Sí, totalmente. Eso se vuelve plaquita de Instagram. Sí, ya la vamos a anotar. Más te digo, a ver, le voy a sacar una captura de pantalla. ¿Cómo le si ganan las rutas turísticas, ganamos todos, totalmente. Totalmente. Le tendríamos que sacar una captura de pantalla a ese comentario y etiquetar a esta persona cuando hagamos la plaquita, ¿no? Mandalo por privado. Ahí va, mandalo por privado, así, así claro. Sabemos quién sos. Pero va plaquita seguro. Mandalo así por privado. Gracias por compartir, bueno, muchas gracias a todos. Mandanos, Funes, mandanos en serio. Mirá que lo compartimos. Y bueno, gracias a todos. Este vivo va a quedar en Instagram TV. Así que si ustedes conocen a alguien que le podría llegar a servir o le podría dar una mano, no duden en compartírselo. Calculamos que en 5 minutos a partir de ahora va a estar el vivo ahí ya cargado. Instagram nos deja. Sí, Instagram nos deja. Sí. Es impredecible. Así que nos despedimos. Hoy mencionaste Buquebús, entonces te voy a proponer lo siguiente en un espacio de improvisación. Wow. Nos despedimos en este vivo cantando Otra piel con el ritmo de Buquebús. Pero nos va a auspiciar, porque si nos auspicia le vamos para adelante. Si no... vamos a pensar que alguien acá está escuchándonos y capaz que en un futuro nos contratan, uno nunca sabe. La ley del universo, ¿no? ¿Cómo es la ley del universo? ¿Cómo es la ley del universo? Ay, mira, hablamos de ley del universo y aparece Casas del Desplayado. ¡Qué conexión! Recién puedo escribirles. Muy buena la charla, muy clara, gracias. Genia total. Qué bueno porque llegué tarde. Buenísimo. Va a quedar guardadito. Genial. Bueno, Juli, te quiero escuchar, ¿eh? Otra piel. Tendremos que tener nuestra propia canción. Otra piel. Bum, 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 bum. Mirá cómo se te queda la música. Mirá, sí. Eso también es posicionamiento de marca. Bueno, son todos acordes mayores también, por eso es que suena muy alegre. Algo de música chiquito. Hay branding en la música. Sí, hay logos audiovisuales. Bueno, estamos acá por cortar el vivo, así que muchas gracias a todos. Mil gracias, la verdad, por haberse bancado todo este tiempo de vivo. Esperamos que les haya aportado muchísimo. Si hay preguntas y ganas de saber más sobre rutas turísticas, siempre bienvenidos en Otra Piel. Y bienvenidas. Chao. Chao.